Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, digamos que ha generado bastante revuelo últimamente. Vamos a hablar de Demet, de mi mudanza, y de lo que está pasando con algunos periodistas. Sé que suena a culebrón, pero les prometo que voy a intentar ser lo más objetivo y claro posible, presentando los hechos como son y dejando que ustedes saquen sus propias conclusiones. Antes de empezar, como siempre, me gustaría recordarles que se suscriban al canal si les gusta el contenido que hago. Me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este, y además así no se pierden ninguna novedad. Activen la campanita para recibir las notificaciones y no se pierdan nada de lo que subo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema. Bien, ¿por dónde empezar? Demet. Probablemente muchos de ustedes ya sepan de quién hablo. Es una figura pública conocida por su trabajo en, bueno, prefiero no dar demasiados detalles para no entrar en temas legales, pero digamos que está en el mundo del entretenimiento. El caso es que en los últimos meses ha estado en el centro de una serie de controversias. Yo personalmente siempre he intentado mantenerme al margen de los dramas, pero la verdad es que esta vez me ha afectado directamente. No ha sido una elección, sino una consecuencia de sus actos, o al menos de la percepción que se ha creado en torno a ellos. Como saben, yo vivía en... Me encantaba ese lugar, tenía mis rutinas, mis amigos, mis lugares favoritos. En fin, me sentía como en casa. Era un espacio seguro, un refugio donde podía ser yo mismo sin temor a ser juzgado o expuesto. Había construido una vida allí, una vida que me llenaba y me hacía feliz. Pero de repente las cosas empezaron a cambiar. Empecé a sentirme incómodo, vigilado, incluso amenazado. Y todo directa o indirectamente relacionado con Demet. La sensación de seguridad se evaporó, reemplazada por una constante ansiedad. Al principio pensé que era paranoia mía. Que estaba exagerando la situación. Que quizás estaba prestando demasiada atención a comentarios aislados o interpretando erróneamente algunas miradas. Pero con el tiempo las señales se hicieron cada vez más evidentes. Empezaron a aparecer rumores sobre mí, algunos completamente falsos y otros, bueno, digamos que exagerados. Estos rumores se propagaron rápidamente, alimentados por algunos medios de comunicación que parecían tener una agenda muy clara. No se trataba de simples comentarios de pasillo, eran ataques dirigidos, diseñados para dañar mi imagen y reputación. Recuerdo que una vez, mientras caminaba por la calle, un grupo de personas me reconoció y empezó a insultarme. No entendía qué estaba pasando. Me sentí vulnerable, expuesto. Fue una experiencia muy desagradable. Y no fue la única. Empezaron a llegarme mensajes anónimos con amenazas veladas, comentarios hostiles en mis redes sociales, e incluso, alguna que otra llamada telefónica con insultos y acusaciones. Poco a poco mi vida se fue volviendo insostenible. La tranquilidad que antes disfrutaba se convirtió en un recuerdo lejano. Fue entonces cuando tomé la decisión de mudarme. No fue una decisión fácil, créanme. Dejar atrás todo lo que conocía y empezar de cero en otro lugar, daba mucho miedo. Implicaba renunciar a una parte importante de mi vida, a la comodidad de la rutina y a la cercanía de mis seres queridos. Pero sentía que no tenía otra opción. Necesitaba proteger mi integridad, mi salud mental y, en definitiva, mi bienestar. No podía permitir que el miedo y la incertidumbre me paralizaran. Y aquí es donde entra en juego el tema de los periodistas. Algunos, quiero aclarar, actuaron con profesionalismo y ética. Se limitaron a informar sobre los hechos, sin caer en el sensacionalismo ni en la difamación. Investigaron, contrastaron la información y ofrecieron una perspectiva objetiva de la situación. Pero otros, lamentablemente se dejaron llevar por la presión, por el morbo, por la búsqueda de clics fáciles. Fueron cómplices de la desinformación y contribuyeron a crear un ambiente tóxico. Estos periodistas, en lugar de investigar la verdad, se dedicaron a reproducir rumores, a inventar historias, a alimentar el odio. Manipularon la información, sacaron declaraciones de contexto y tergiversaron los hechos para crear titulares impactantes que atrajeran la atención del público. Algunos incluso llegaron a publicar información personal sobre mí, poniendo en riesgo mi seguridad. Datos como mi dirección,
mi número de teléfono y detalles sobre mi vida privada fueron expuestos sin mi consentimiento. Es una pena que algunos profesionales de la comunicación se rebajen a ese nivel. Entiendo que el trabajo de un periodista es informar, pero también creo que tienen una responsabilidad social. Deben ser conscientes del impacto que tienen sus palabras, del daño que pueden causar. No se puede jugar con la vida de las personas por un titular llamativo o por un puñado de visitas a una página web. La libertad de expresión no puede ser una excusa para difamar, calumniar y acosar. En mi caso, la actuación de algunos periodistas fue determinante en mi decisión de mudarme. Me sentí acosado, perseguido, expuesto. Cada vez que salía a la calle, tenía la sensación de que me estaban observando, de que mi vida estaba siendo constantemente examinada y juzgada. No podía vivir así. Y creo que es importante denunciar este tipo de prácticas, para que no se repitan. No se trata de censurar a los medios, sino de exigirles responsabilidad y ética en su trabajo. No estoy diciendo que Demet sea la única responsable de lo que me pasó. Seguramente hay otros factores en juego. Quizás mi personalidad, mi forma de ser o incluso mis propias inseguridades contribuyeron a que la situación se agravara. Pero sí creo que su actitud, sus declaraciones y la forma en que ha manejado la situación han contribuido a crear un ambiente hostil y peligroso. Su silencio ante las acusaciones, sus respuestas ambiguas y su falta de empatía alimentaron los rumores y permitieron que la situación se saliera de control. Ahora, ¿qué pasó con los periodistas? Bueno, algunos siguen trabajando como si nada hubiera pasado. Han continuado con su carrera, sin mostrar ningún remordimiento por el daño que causaron. Otros afortunadamente han sido cuestionados por su trabajo y han tenido que rendir cuentas. Han recibido críticas de sus colegas, han perdido credibilidad ante el público y han sido objeto de investigaciones internas por parte de sus medios. Y otros simplemente han desaparecido de la escena pública. Han renunciado a sus trabajos, han cambiado de profesión o se han retirado del periodismo por completo. Creo que es importante que los medios de comunicación hagan una autocrítica y reflexionen sobre su papel en este tipo de situaciones. No se puede permitir que la búsqueda de audiencia justifique la difamación, el acoso y la violación de la privacidad. Los medios deben establecer códigos de ética claros y rigurosos, y deben garantizar que sus periodistas los cumplan. También deben implementar mecanismos de control y supervisión para evitar que se produzcan abusos y malas prácticas. Yo por mi parte estoy intentando rehacer mi vida en mi nuevo hogar. No ha sido fácil, pero poco a poco me voy adaptando. He encontrado gente maravillosa que me apoya y me anima a seguir adelante. Personas que me han abierto sus puertas, que me han brindado su amistad y que me han ayudado a reconstruir mi vida. Y estoy decidido a no dejar que lo que pasó me defina. No quiero que el miedo y la amargura me consuman. Quiero seguir adelante, aprender de mis errores y construir un futuro mejor. Quiero aprovechar este vídeo para agradecer a todas las personas que me han mostrado su apoyo en estos momentos difíciles. Sus mensajes de cariño y aliento han sido fundamentales para superar esta etapa. Sus palabras me han dado fuerza, me han recordado que no estoy solo y me han inspirado a seguir luchando. También quiero agradecer a los amigos y familiares que han estado a mi lado, brindándome su amor y comprensión. Ellos son mi roca, mi refugio y mi mayor tesoro. Y por supuesto quiero agradecerles a ustedes, mis suscriptores, por estar siempre ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por formar parte de esta comunidad. Su apoyo significa mucho para mí. Saber que cuento con su respaldo me da la energía necesaria para seguir creando contenido y compartiendo mis experiencias con ustedes. En resumen, este vídeo ha sido un intento de explicar lo que me pasó, de contar mi verdad y de denunciar las prácticas de algunos periodistas que, en mi opinión, han actuado de forma irresponsable y dañina. No pretendo juzgar a nadie, pero sí creo que es importante que se sepa lo que ocurrió. Quiero que mi experiencia sirva de ejemplo para que otros no tengan que pasar por lo mismo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo abajo. Estaré encantado de leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan, cómo se sienten y si han vivido alguna situación similar. Su participación es fundamental para crear un espacio de diálogo y reflexión. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la ética en el periodismo y el respeto a la privacidad de las personas.
Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para mí, así que no duden en compartir sus opiniones sobre lo que he contado. ¿Qué piensan sobre el papel de los medios en este tipo de situaciones? ¿Creen que los periodistas tienen una responsabilidad social? Me interesa mucho saber su punto de vista. ¿Consideran que las figuras públicas deben tener más cuidado con sus declaraciones y acciones? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para evitar que se repitan este tipo de situaciones? Y ahora sí, para terminar, les invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones y no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.